Tendida. A ver, déjeme ver aquí. Que me mandó mensaje una Pues prima. hoy 30 de agosto, fiesta de Santa Rosa de Lima en Perú. En la Iglesia Universal es el 23 de agosto, pero en Perú, como en México, la costumbre es el 30 de agosto. Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima sigue siendo un gran referente espiritual en Latinoamérica, pero actualmente es necesario situar su figura en la época actual. En la sociedad posmoderna en la que vivimos, Santa Rosa nos habla de la importancia del amor desinteresado y generoso. Un amor que brota de nuestra relación con Dios y que debemos compartir y debemos predicar. Por eso es importante revisar la experiencia mística de Santa Rosa, pero su experiencia mística debe ser contextualizada dentro de la historia de la espiritualidad y hay que basarse en el testimonio de quienes la conocieron. Y todos estos testimonios están recogidos en el primer proceso ordinario de canonización. Hay que conocer el contexto espiritual en que vivió y se apoyó Santa Rosa. Esto es muy importante. Hay que ver sus obras, los poemas, lo que nos llega, 3 cartas, la oración llamada ejercicio angélico y los 16 corazones que ella pintó en las mercedes del alma o le llamó heridas del alma. Y la escala espiritual para expresar simbólicamente lo que ella sentía por su amado. Hay que explicar, contextualizar la áspera imagen ascética que se ha dado de Santa Rosa y que no corresponde con la realidad de esta mística. Sobre todo, no perdamos en cuenta que Santa Rosa fue mística. Durante siglos se nos ha mostrado a Santa Rosa como una mujer muy caritativa, muy penitente, poniéndola a veces como ejemplo de quien mucho sufre, mucho se santifica. Esto fue fruto de un contexto histórico determinado y por eso merece nuestro respeto. Pero ahora en siglo XXI, después de más de 55 años del Concilio Vaticano II, esta imagen de Santa Rosa, penitente, es difícil asimilar por la sensibilidad del creyente actual. Por eso es importante, el núcleo fundamental de la oración de Santa Rosa no es el sacrificio, sino el amor místico. Recordemos que la mística consiste en dejar que Dios nos conduzca hacia Él. La ascesis es el autodominio. La mística es pasiva ante Dios. Las dos son necesarias. La ascesis sin mística se queda en mero esfuerzo humano. La mística sin ascesis es imposible, porque si no nos dominamos a nosotros mismos, a nosotras mismas, no seremos capaces de dejarnos llevar por Dios. Santa Rosa fue alguien que se esforzó ascéticamente para tener la más íntima relación con Dios. Esto nos dice que todos y todas debemos esforzarnos en poner toda nuestra parte para vivir unidos y unidas en el amor de Dios. Santa Rosa lo hizo a su modo, con los parámetros de su tiempo, y nosotros debemos hacerlo con los parámetros de nuestro tiempo. Cada uno, cada una sabrá qué hacer para caminar espiritualmente en Dios. Santa Rosa tenía claro que era posible hacerlo todo por Dios y sobre todo sabía que merecía la pena hacerlo. Para esto iniciemos ubicando en el tiempo y contexto histórico de Rosa.
Nace en 1586 en la ciudad de Lima, en Perú. Por aquel entonces, capital del virreinato del Perú. Su nombre verdadero, Isabel Flores de Oliva. Su padre, Gaspar, era arcabucero del ejército español y un pequeño propietario. Su madre, María, era costurera. Isabel, ese es su verdadero nombre, Flores de Oliva, fue la cuarta hija de 14 hermanos. Vivían a 3 cuadras del convento de los frailes de Santo Domingo, en Lima. El convento que todavía está en pie, majestuoso en el centro de Lima, a unas 3 cuadras de la Catedral de Lima, el convento de Santo Domingo, donde actualmente está la sepultura, está enterrada Rosa de Lima. Aproximadamente cuando ella tenía 3 meses de edad, viendo lo hermosa que era, su familia empezó a llamarla Rosa, aunque ella le molestó mucho. Mucho tiempo no permitió que le llamaran Rosa porque su nombre era Isabel. Hoy se ha hecho una reconstrucción física con la osamenta que se tiene de ella, con los huesos, el cráneo, y sí era una mujer muy bella. Sí merecía el mote de Rosa que le pusieron desde los 3 meses. Hoy hay reconstrucción física del rostro de Rosa de Lima y sí era una mujer muy dotada en el aspecto físico. En 1591, con 5 años, se vuelve muy devota de la imagen del niño Jesús. En la cofradía del Santo Nombre de Jesús, precisamente esa imagen estaba en el convento de Santo Domingo. Ella le llamará después a esta imagen el doctorcito, porque a esta imagen cuando cura a los enfermos, ya mayorcita, ella curará a muchos, se dedicará, hará de su casa una enfermería y curará a muchos enfermos. A esta imagen le va a pedir para que le ayude a curar a los enfermos. Ese es el niño Jesús que siempre la van a poner en las imágenes y los cuadros. Ustedes en la iconografía de Santa Rosa de Lima la verán cargando un niño Dios. Ese es de la cofradía del Santo Nombre de Jesús en el convento de Santo Domingo en Lima, pero ella le va a llamar el doctorcito. Y el sultán ya me tiró el cuadro, el perrito. Ya asustó. Entonces, este doctorcito siempre estará cercano a ella, siempre le pedirá a ella. En esta época, Santa Rosa empieza a hacer oración mental. En 1596, con 10 años, se muda de Lima a una ciudad que se llamaba Quibes, más que ciudad, un pueblo situado aproximadamente a 60 kilómetros de Lima. Ahí su padre va a administrar una mina de plata. En 1598 recibe el sacramento de la confirmación de manos de un santo, el arzobispo Santoribio de Mogrovejo. Y también el arzobispo la llamará Rosa. Precisamente en 1598, con 12 años, lee la vida de Santa Catalina de Siena escrita por el beato Fray Raimundo de Capua. Y esta lectura la va a marcar interiormente para toda su vida, pues desde los 12 años va a tratar de imitar a Santa Catalina haciendo voto de virginidad, cortándose el pelo, poniéndose un velo, orando mucho, siendo muy caritativa, predicando duras penitencias, lo cual va a empezar a alarmar a sus familiares. En el 99, 1599, con 13 años, alcanza la oración de unión o recogimiento. Empieza a sentir cómo Dios la abraza interiormente, cómo su amor lo guía hacia él. En el 1601, cuando tiene 15 años, se derrumba la mina donde trabaja su padre y toda la familia regresa a Lima. Y en el 1602 comienza a sufrir, como todo místico, duras crisis espirituales. Y esto va a parar hasta que alcance el desposorio místico poco antes de morir. Debido a los problemas económicos cuando regresan a Lima, por los que pasa la familia, Rosa debe trabajar en el huerto y bordando telas.
En esa época es cortejada de los pretendientes, pero los rechaza a todos, a pesar de la opinión contraria de sus familiares. En 1603, con 17 años, buscando aumentar sus penitencias y vivir con humildad, se hace una túnica áspera, al estilo del que usaban los terciarios franciscanos, y le va a usar bajo el hábito toda su vida. Cada vez siente con más fuerza la llamada de Dios en su corazón. En 1604, con 18 años, Rosa rechaza una propuesta para ingresar en el monasterio de las Clarisas, pues ella desea ser dominica como gran seguidora que es de Catalina de Siena. Y como no hay en esa época monasterios de dominicas en Lima, pues no ingresa al monasterio de las Clarisas. Y su vocación contemplativa la va a canalizar imitando a los antiguos monjes del desierto. Ella se construye una cabaña en el jardín de su casa y ahí va a pasar gran tiempo en oración. En 1606, con 20 años, Santa Rosa consigue ingresar a la Tercera Orden de Santo Domingo, lo que antes se llamaba la terciarias, la Tercera Orden. Hoy se llaman los laicos y laicas dominicas y Virgen consagrada, como lo fue Catalina de Siena, que no fue monja dominica, fue laica dominica. Desde entonces va a vestir el hábito blanco de los dominicos y por eso la hemos representado con el hábito de las monjas dominicas, aunque ella nunca fue monja porque no había monasterio de dominicas en Lima. Aunque nunca se va a quitar la áspera túnica del estilo franciscano que llevará abajo del hábito de dominica. Transforma la cabaña del huerto en una pequeña ermita de adobe y se recluye muchas horas en ella. Además sigue trabajando en la huerta, hace costuras, da clases a niños y empieza a atender a los enfermos. En 1611, con 25 años, tras hablar con un dominico y meditarlo, toma por nombre el nombre de Rosa de Santa María a los 25 años. Desde los 3 meses de edad la habían llamado Rosa, pero ella no aceptaba precisamente este nombre, porque su nombre era Isabel, pero a los 25 años, ya que toda la vida la llamaban Rosa, ella decide aceptar esto, pero le aumenta Rosa de Santa María. En 1612, con 26 años, considera que es el momento de ver cumplido el deseo de ser monja dominica. Comienza a promover la fundación de un monasterio de monjas dominicas que llevará el nombre de Santa Catalina de Siena. Pero ella no lo verá, no vio cumplidos sus sueños. Van a pasar 12 años para que se cumpla ese monasterio de Santa Catalina en Lima, pero ella va a estar muerta cuando se funde este monasterio. En 1614, con 28 años, contrae la tuberculosis, lo cual hará que su salud vaya empeorando poco a poco hasta morir. Don Gonzalo, un hombre prominente, un contador, para atenderla con su esposa, doña María de Usategui, la van a cuidar bien y la trasladan a su casa de ellos. Este don Gonzalo era amigo de varios jesuitas, la ponen en contacto con los jesuitas, con el doctor Juan del Castillo, para que le haga un exhaustivo examen de conciencia que le ayude a aclarar estas cuestiones místicas. Hoy los expertos en la vida de Santa Rosa nos dicen que este doctor Gonzalo era consultor de la Inquisición, entonces la quieren tener a resguardo por el asunto de la herejía, porque mujer y mística le tenían mucho miedo. Y acuérdense, la Inquisición virreinal, es como México. La Inquisición virreinal en México fue tremendo, pues era Perú otro virreinato importante como el mexicano, y había una Inquisición fuerte. Entonces la quieren tener cerca, examinarla, mirarle sus visiones, sus confesiones. En 1617, con 31 años,
alcanza por fin el desposorio místico con su amado. Fue el domingo de Ramos en el convento de Santo Domingo. Ella estaba ya muy débil por la tuberculosis y eso se hace que le den una palma para que participe en la procesión. Pero ella pensó que era Dios quien así le estaba castigando por alguna ofensa que ella habría hecho. Se dirigió a la capilla de Nuestra Señora del Rosario y orando ante la imagen de la Virgen con el niño, sintió que el niño le decía: Rosa de mi corazón, sé mi esposa, a lo que ella respondió: sí quiero. Una semana después, el domingo de resurrección, se lleva a cabo el desposorio en la iglesia de los dominicos, colocándole un fraile Santa Rosa en una sortija mandada hacer por ella para tal fin. El 24 de agosto, 4 meses después de su desposorio místico, muere en la casa de don Gonzalo de la Maza. Una semana después, el 11 de septiembre, comienza su proceso de canonización. En 1619, la devoción del pueblo por Santa Rosa llega a tal punto que trasladan su resto a la capilla de Nuestra Señora del Rosario en el mismo convento de Santo Domingo. En 1622, el escrito autobiográfico que Santa Rosa escribió es enviado a Madrid por la Inquisición de Lima. Ahí ella describe su autobiografía. El día de hoy no conocemos ese escrito. La Inquisición en España lo pierde y por más que los historiadores la han buscado en los archivos españoles, desaparece su autobiografía. En 1624, pasados 7 años del fallecimiento de Santa Rosa, se funda el monasterio de Santa Catalina de las monjas dominicas en Lima, cumpliéndose su gran sueño. En el 28, 4 años después de fundado el monasterio, la que ingresa como monja de este monasterio de Santa Catalina es la mamá de Santa Rosa. Ella será monja en ese monasterio de Santa Catalina de Siena. En 1668, Santa Rosa es beatificada por el Papa Clemente IX. Y en 1575 es canonizada por Clemente X, proclamándola principal patrona del Nuevo Mundo. Será la primer santa canonizada de América. En 1678, 6 años después de su canonización, se funda un viaterio dominico en la que fue la antigua casa de don Gonzalo de la Maza, donde ella falleció. 30 años después, ese viaterio se constituye el monasterio de Santa Rosa de Santa María, donde actualmente está la habitación en que ella murió. En 1547 se funda en Arequipa, en el sur del Perú, el monasterio de Santa Rosa de Santa María. Y en 1816 es declarada patrona de la independencia de América en el Congreso de Tucumán, en Argentina. Estos como datos sueltos biográficos para situar el contexto histórico de Santa Rosa. Esta laica dominica peruana. Déjenme poner el cuadrito, porque aquí el sultán lo tiró. Y es muy importante ubicarla en el contexto histórico. ¿Por qué nos ha llegado una imagen tan ascética y sufriente de Santa Rosa más que la rosa mística? Más que la rosa que cantaba, más que la rosa holística le he puesto a esta charla, que platicaba con las plantas, con los animales, una mística muy ecológica adelantada a su tiempo, hace 400 y fracción de años. ¿Por qué esta imagen no nos llega? Nos llega la de las grandes penitencias. ¿Qué sentido tiene para Rosa la cruz de Cristo? ¿Qué referencias espirituales tuvo a lo largo de su vida? ¿Cómo vivió interiormente sus enfermedades? ¿Qué relación tenía con las plantas y animales? ¿Por qué pasaba largas horas a solas metida en su ermita? ¿Qué imagen de Dios tenía Santa Rosa? ¿Y qué imagen tenía de sí misma?
Esto es importante. Hay que situar el siglo XVI español, que es una época compleja de la historia de la espiritualidad cristiana, pues en ella se concentraron escuelas espirituales llegadas de siglos anteriores, como la devoción moderna, el movimiento reformador de la vida religiosa y el humanismo renacentista, que surgieron en el siglo XVI, como el eramismo, el recogimiento franciscano, la Compañía de Jesús con su espiritualidad ignaciana y la Reforma Carmelita de Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Todo eso va a repercutir en las colonias de España. Esto provoca primero en España un gran movimiento místico en el que se animaba al pueblo a hacer oración mental como medio de encuentro con Dios. Pero muchos cayeron en exageración, afirmando que no eran necesarios ni los sacramentos ni la iglesia para que la persona tuviera una relación directa con Dios. Y a todos estos movimientos se le llamó el iluminismo o movimiento de los alumbrados, pues parecía que sus adeptos pretendían ser iluminados por una sabiduría superior. Además, surge la Reforma, Lutero y todos estos movimientos. Entonces, pues vendrá el Concilio de Trento, que será antirreforma, será el que fundará lo propiamente católico, lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica, porque ya hay otros cristianos en la acera de frente, los luteranos, los reformados que pretenden ser iglesia. Entonces habrá que definir quiénes somos nosotros los católicos romanos. A mediados del siglo XVI, cada vez más confesores se alarman al escuchar sobre todo a las mujeres, a las monjas que buscan la vida mística, porque le tienen miedo a estos movimientos, al iluminismo. Entonces tratan de alejar los confesores a las mujeres del camino místico. Ahora entendemos por qué era peligrosa una mística en América y en Perú, del virreinato. Por eso el camino que le darán a ellas será más de penitencia. Las mujeres son para la penitencia, más que para el amor de Dios y la unión perfecta con Dios que en la vida mística. Las tratarán de controlar, pero esta más que penitente es una mística entregada en este camino. Es seguidora, admiradora de otra gran mística dominica, Catalina de Siena, italiana, que en el 1300, en el siglo XIV, en Italia fue una gran mediadora entre las guerras, una gran embajadora, una gran diplomática, pero sobre todo una gran mística, a la que Rosa conocerá, estudiará y admirará e imitará. Entonces les hace muy difícil en Perú controlar una mujer que con estas aspiraciones místicas, y es más fácil controlar una que se la vive en penitencias. Entonces la imagen que nos va a llegar de ella será esta mujer que sufre mucho, que hace mucha penitencia, y nos van a cerrar la imagen de la mística que tiene una relación profunda con las plantas y animales. Más bien porque eso sonaba panteísmo. Ella será muy cercana por los dominicos del convento de Santo Domingo a la doctrina de Fray Luis de Granada, otro dominico español, a Fray Bartolomé de Carranza, a Fray Francisco de Osuna. Por eso en la iglesia del siglo XVI surge un gran temor a las desviaciones místicas. El Concilio de Trento va a sugerir un antimisticismo que va a estar vigente en el seno de la iglesia durante los siguientes 4 siglos, hasta el Concilio Vaticano II en 1962 al 65. Este antimisticismo se vio reforzado, además, cuando en el siglo XVII surge el quietismo italiano y el semiquietismo francés, en los que la iglesia encontró algunos elementos similares al iluminismo español. Este es el contexto antimístico que vive Santa Rosa y en el que fue transmitida su espiritualidad. Fruto del antimisticismo tridentino, la iglesia promueve la separación del camino ascético y el camino místico. El ascético es el que se va a ofrecer al pueblo, inculcando la importancia de las penitencias, de las obras de caridad, de los sacramentos, de participar en piadosas devociones populares.
Eso de la mística no. Es la ciencia de las devociones para el pueblo. Y el camino místico se va a reservar a un pequeño grupo de personas selectas a las que Dios les da una gracia especial. Por ello, en los siglos XVII y XVIII se publicaron complejos tratados de ascética con los cuales podían formarse los confesores y los directores espirituales. Al pueblo fiel se le inculcó el camino ascético por medio de catecismos sencillos, la vida de los santos, la oración vocal, la devoción, las obras de caridad, las penitencias. Y entonces tratarán de ajustar la vida de Rosa a estos estándares de ascetismo, no a la mística. No la mirarán como una mística, sino una mujer ascética de grandes penitencias. Y esta es la Rosa que nos llega. Por eso Santa Rosa viene a ser para América lo que Catalina de Siena para Italia y Santa Teresa de Jesús para España. Hoy tenemos una característica estimada hoy más que en tiempos anteriores, en la que esta laica peruana queda como de estirpe inferior a las citadas santas, la intelectualidad, el cultivo de la inteligencia. Y sin embargo, ella tiene obra, su autobiografía, que está perdida, que la Inquisición peruana mandó a la Inquisición española y que allá la perdieron. Hasta el Concilio Vaticano II en los 60 del siglo XX desapareció el antimisticismo en la Iglesia Católica. Tardó 400 años en medio de nosotros este movimiento contra la mística. Entonces va a ser difícil asimilar a una mística americana y peruana. En tiempos de Santa Rosa, había una cierta psicosis antiluminista en los territorios españoles, en las colonias, en el virreinato mexicano y en el virreinato peruano. Al iluminismo se le veía emparentado con el protestantismo. Esto hizo que la Inquisición estuviera muy alerta ante todo lo que oliera mística. Si bien en el proceso de canonización se dice que el doctor Castillo hizo a Santa Rosa un examen de conciencia a petición de ella misma, el historiador José Antonio de Bustos sospecha que la Inquisición le investigó por medio de dicho doctor, pues él era un consultor de dicha institución eclesiástica. Esto se suma a que anteriormente Fray Juan de Lorenzana, otro consultor de la Inquisición, se hubiera hecho cargo de ella como su director espiritual. Don Gonzalo de la Maza pusiera en contacto a Santa Rosa con varios confesores jesuitas, uno de los cuales era juez y comisario de la Inquisición, el jesuita Antonio de la Vega Loaiza. El doctor Juan de Castillo, además de consultor de la Inquisición, era un prestigioso médico que trató a Santa Rosa de la tuberculosis y de otras enfermedades. También se hacía pasar por experto en espiritualidad, pues conocía bien la mística carmelitana y era profesor de la Universidad de San Marcos en Lima. Los testigos de la canonización dicen que Santa Rosa disfrutaba mucho platicando con él. El examen lo realizó a lo largo de 2 años, 1615 a 1616. Él dirá que Santa Rosa era una persona bienaventurada, muy cercana a Dios y despegada al mundo. Dios se nos da a conocer por medio del mundo que nos rodea y sobre todo a través de la historia de las personas. Es precisamente la Biblia un conjunto de libros inspirados por el Espíritu Santo en los que se narra cómo Dios se ha hecho presente en la historia y nos ha hablado la rúa divina por medio de la historia. Santa Rosa ciertamente tendrá esta corriente del ascetismo eremítico.
Han surgido movimientos ascéticos en diferentes momentos de la historia. Los dos más significativos han sido los monjes del desierto en Egipto en los siglos IV y V, y 10 siglos más adelante, lo que se llamó la espiritualidad gótica en Europa. Con toda probabilidad, Santa Rosa conoció algunas de las obras por don Gonzalo de la Maza. Santa Rosa fue muy devota del venerable Gregorio López, un laico madrileño que emigró a México, donde se hizo ermitaño y murió con gran fama de santidad cuando Rosa tenía 10 años. Movida por el ejemplo de estos hombres y mujeres, Rosa deseaba tanto experimentar la soledad que no solo lo hacía en la ermita de su huerta, sino donde podía. Fray Juan de Lorenzana nos cuenta esta anécdota. Algunas veces también entraba en el confesionario de nuestra capilla del Rosario y pedía a este testigo que hiciese cerrar con llave el confesionario por la parte de dentro, y ahí en aquella quietud y soledad perseveraba toda la mañana y a veces todo el día. Para Rosa, la clave de todo esto era el amor. Solo por amor era posible vivir aquella vida dura eremítica. Y esto va a ser como la clave para Rosa. Ya hablaba yo del ascetismo gótico y barroco. La ascesis entre los cristianos en la época del gótico, en la Europa de los siglos XIII al XVI. El gótico coexistió con el renacimiento de los siglos XV y XVI y fue reemplazado por el barroco del siglo XVII, cuando la Iglesia asumió el Concilio de Trento. El barroco heredó del gótico, entre otras cosas, la importancia del sufrimiento ascético, que fue esencial en Rosa. El gótico surgió como respuesta al románico, que se desarrolló en los siglos XI y XII y convivió con el gótico en el siglo XIII. Si el románico daba culto a Jesús Todopoderoso, Pantocrátor, que rige el universo desde las alturas de su trono celestial, el gótico daba culto a Cristo crucificado, que padeció y murió por cada uno de nosotros. La espiritualidad gótica promovía la imitación de Cristo sufriente como medio para unirse en él. Fueron las místicas las que mejor supieron expresarlo en sus escritos, teniendo como gran referencia a la benedictina Santa Hildegarda de Bingen, nacida en el 1094, doctora de la Iglesia. Destacaron en la segunda mitad del siglo XIII varias otras santas importantes. Las monjas cistercienses, sobre todo del monasterio de Helta en Alemania. Estas monjas de Helta fueron acompañados teológicamente por los dominicos del convento de Halle. Algo más tarde, en la mitad del siglo XIV, van a destacar muchas místicas dominicas alemanas. No creemos que Rosa conoció a estas dominicas místicas alemanas, pero ella es parte de laica dominica que tiene esta herencia por medio de los frailes del convento de Santo Domingo, que algunos de ellos sí conocían a estas místicas dominicas alemanas. Revisando los escritos de las místicas alemanas, los frailes les ayudaban espiritualmente. Por ejemplo, la beata Margarita Ebner, del floreciente monasterio de la Asunción de Memmingen, al sur de Alemania, es buen ejemplo. Esta dominica tenía una relación espiritual con el niño Jesús, y acordémonos que Rosa tendrá una relación espiritual con el niño Jesús. Por eso le ayudaron a muchos los fuertes dolores que sufría debido a su precaria salud. Tanto así que pedía a sus hermanas, esta Margarita Ebner, esta dominica alemana, que no la sanasen, pues al sufrir ella sentía que se unía a la pasión de su esposo y se sentía inundada por amor. Santa Rosa sigue esta escuela de las místicas alemanas, también se sintió unida en Cristo en sus padecimientos. Pero quien influyó sobre todo en Rosa de Lima indudablemente es
Catalina de Siena. Cuando le preguntaron sobre cómo era su consagración y si formaba parte de alguna orden religiosa o seguía el común que siguen todos los seglares, dijo que desde niña con 5 años de edad había seguido la regla y la espiritualidad de la orden de su madre Santa Catalina de Siena y de su padre Santo Domingo, y que en eso había perseverado toda su vida y había de perseverar hasta su muerte. Fue su devoción a Santa Catalina la que la movió a no ingresar en ningún monasterio, pues no había ninguno de dominicas. Y le preguntó este testigo por qué no había entrado en un convento de monjas, pues los había muy buenos en la ciudad. Ella respondió que de muy buena voluntad hubiera sido monja si hubiera habido algún convento de su madre Santa Catalina de Siena, y por eso no lo había sido. Ella va, igual que Catalina, va a escoger la oración, la vida ascética, la entrega caritativa como caminos de unión con Jesús. El objetivo espiritual de Santa Catalina era amar tanto a Cristo que pudiese sentirse totalmente unida a Él. Y de hecho lo consiguió. Nos dice el beato Fray Raimundo de Capua, el Señor, hablando de Catalina de Siena, él fue el confesor de Catalina de Siena. El Señor se le aparecía muy a menudo y se entretenía mucho tiempo con ella. Algunas veces llevaba consigo a su glorísima madre, a Santo Domingo, o ambos a la vez, o bien a María Magdalena, al apóstol Pablo. Pero generalmente hablaba él solo con Catalina como un amigo lo hace con otra amiga. Por eso Catalina centró su mirada sobre todo en Jesucristo crucificado. El sentido más auténtico y profundo de la tesis de Santa Catalina va a ser el mismo que el de Santa Rosa, que se bajó el volumen, me dicen aquí, pero yo no he movido nada. A ver, me acerco más. El amor que brota del corazón de Cristo, dando la vida por nosotros y nosotras. Y aquí vamos a tener en cuenta el lenguaje espiritual de las visiones. Para comunicarse con nosotras y nosotros, Dios se adapta al lenguaje espiritual que hablamos las personas humanas. En tiempo en que los seres humanos esperaban que Dios se comunicase por medio de elementos naturales, Dios lo hizo. Dios se comunicase en esa época por visiones. De hecho, era muy común entre las místicas de la Edad Media tener visiones sobrenaturales de carácter imaginario provocadas por la intervención de Dios en su interior. Pensemos en muchas visiones que tuvo Santa Catalina. Ella en el libro del diálogo nos habla muchísimo de este lenguaje. Y acuérdense que todo este lenguaje lo va a conocer Rosa de Lima, de las obras de Catalina. Y otra parte importante en la espiritualidad de Rosa de Lima será la espiritualidad esponsal, que también va a seguir de Catalina de Siena. Un día le dijo Santa Rosa a don Gonzalo de la Maza: válgame Dios, si mi madre, siendo tan miedosa, viene esta hora de la noche al huerto porque trae a su esposo al lado, y al parecer sin miedo ninguno, porque es hombre, entonces, que no solo tengo al lado, sino en mi alma y en el corazón a Jesucristo, Dios y hombre verdadero, ¿qué tengo que temer ni de qué tengo que tener miedo? A la base de la espiritualidad que vivieron Santa Catalina y Santa Rosa está el compromiso que contrajeron con Cristo. Podemos decir que en lo más íntimo de su corazón le decían a menudo a Jesús algo parecido a lo que le dice la novia al novio en la ceremonia del matrimonio. Yo, Rosa, te recibo a ti, Jesús, como esposo y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida, compartiendo con Jesús sus alegrías y sus padecimientos. En el caso de Santa Rosa, su amado llegó al culmen el domingo de Ramos del año de 1617,
4 meses antes de morir, cuando ella sintió que el propio Jesús le decía que quería ser. Se trata de una espiritualidad fundamentalmente de esposas de Cristo, aunque no exclusivamente, porque tenemos el caso también de hombres, de un dominico alemán, lo dice expresamente, el beato Enrique Susón, quien para unirse a Cristo feminiza su imagen imaginándolo como la eterna sabiduría. Dice este dominico en su autobiografía. A menudo le ocurría como a un niño que, pendiente de los pechos de la madre que lo toma en brazos, se refugia en su regazo, como un bebé que con la cabeza y todo el movimiento de su cuerpo se arrima al pecho de su madre y con gestos tiernos y delicados le muestra su alegría. Así era arrebatado su corazón con un desbordamiento sensible ante la amable presencia de la eterna sabiduría. Y pensaba, Señor Jesús, si conmigo se hubiera desposado una reina poderosa, no cabría en mí de gozo, pues ahora tú, eterna sabiduría, eres la emperatriz de mi corazón y la madre de toda gracia. En ti poseo suficientes riquezas, honor y poder. Nada de este mundo deseo. Por lo general, los varones místicos suelen mover su amor masculino hacia Dios por medio de su madre, la Virgen María. De ahí la centenaria devoción de los dominicos por el Santo Rosario. Rezando esta oración junto a María, su corazón se llena del amor de Dios. Pero toda la tradición también de los dominicos y dominicas alemanes es del esposo. Este Enrique Susó, este beato dominico, es un ejemplo de la mística renana. Como Santa Catalina, Santa Rosa fue acompañada espiritualmente por los frailes dominicos, pues su casa estaba muy cerca del convento de Santo Domingo. Y ella acudía asiduamente a misa, a confesarse, a rezar con los dominicos. La espiritualidad de los dominicos y las dominicas estaba muy marcada por la teología de Santo Tomás de Aquino, el cual, aunque tuvo una experiencia inmensa de Dios, no escribió sus vivencias místicas, sino sus tratados teológicos. Sin embargo, Santo Tomás le da mucha importancia al amor desinteresado, a la entrega amorosa a Dios. Dice Santo Tomás en la Suma Teológica, la caridad no solo es causa de devoción, en cuanto que por amor se dispone uno a servir con prontitud a su amigo, sino la que misma caridad se nutre de la devoción, al igual que se conserva y crece cualquier amistad por el intercambio de muestras de afecto y por la meditación. Los dominicos afirmaban que el buen camino espiritual no nos ha de conducir necesariamente a tener grandes experiencias místicas, sino a ser caritativos con la gente y devotos con Dios. No rechazaban por supuesto, la espiritualidad dominicana, la mística, pues para ellos la mística es un don de Dios, pero animaban a la gente a esforzarse a ser buenas personas, dejando que las experiencias místicas llegaran como un regalo divino, no como algo que debía alcanzarse obligatoriamente. Hay que tener en cuenta que la vida de los dominicos salían a predicar de un modo itinerante, yendo de pueblo en pueblo por caminos transitados por bandidos, estudiando complejos libros, a pesar de que pusieran ser ásperos. Por ello, desde el noviciado se formaban a los dominicos en la ascesis necesaria para poder sobrellevar todas las penalidades. La ascesis de la espiritualidad dominicana es el estudio. Aunque no quiera, hay que sentarse a estudiar. Yo en mi formación me decían, usted está robando a los pobres, porque los que lo mantienen son los pobres para que estudie y les devuelva la teología. Su ascesis es estar ahora sentado con el libro en la mano, meditando, sopesando, escribiendo, estudiando. Esa es la ascesis dominicana. Y Rosa de Lima fue formada en esta ascesis dominicana precisamente. En tiempos de Santa Rosa, en Perú, había dominicos que seguían la espiritualidad ascética que había difundido en España Fray Hurtado de Mendoza, que fue maestro de estudiantes, prior y reformador del convento de San Esteban de Salamanca. De ese convento vinieron en la colonia
la mayoría de misioneros en América. Formó a todos los que vinieron a América, los dominicos españoles. Ahí están enterrados grandes teólogos en el convento, que ahí vivieron, ahí trabajaron, ahí predicaron, ahí enseñaron, ahí formaron a los que vinieron a América. Ahí está enterrado Fray Francisco de Vitoria, entre otros. Ese es el gran convento para América, que fue la cuna de muchos dominicos, San Esteban. Pues este Fray Hurtado de Mendoza, ahí fue maestro de estudiantes. Ahí se formaron misioneros como Fray Pedro de Córdoba, Fray Antón de Montesinos de la Dominicana, Fray Juan de Lorenzana, también procedía al convento de San Esteban. Este Fray Juan de Lorenzana, siendo provincial, promovió la vida observante de los dominicos del Perú. Y como tenían buenos conocimientos teológicos, los hacía buenos confesores. Ya Teresa de Jesús decía en España, no tienen mucha experiencia de la vida interior, pero dan buenas pautas teológicas, por eso se confesaba con los dominicos. Ella agradeció a los dominicos que no la dirigieran por ningún camino espiritual concreto, sino que se limitaran a resolver sus dudas, para que fuese el Espíritu Santo quien la dirigiera. Y alguien que va a influir mucho en el pensamiento y en la mística de Rosa va a ser un fraile precisamente español, Fray Luis de Granada. Este fraile se formó con la élite intelectual de los dominicos en el Colegio de San Gregorio de Valladolid. Ahí no solo se formó como teólogo, sino también pudo profundizar en el saber humanista y en el saber de los clásicos grecorromanos. Sus tratados espirituales tuvieron gran importancia tras el Concilio de Trento, pues en ellos sintetizó la teología tomista, la espiritualidad española del siglo XVI y la doctrina tridentina. Y los dominicos del convento de Santo Domingo en Lima le daban a leer y le enseñaban la teología de Fray Luis de Granada. ¿Qué es lo que dice Fray Luis de Granada sobre la mística? Pues más bien poco, ya que él considera que el creyente, una vez que conoce los rudimentos ascéticos de la vida interior, ha de dejarse guiar místicamente por su propia experiencia y por el Espíritu Santo. Por eso Fray Luis de Granada se limita a instruir correctamente a los principiantes en la vida espiritual. Escribe para todos los públicos, no solo para los iniciados a la vida mística. Él nos lo explica de la siguiente manera en el libro de oración y meditación. Más porque todo esto es obra de gracia y negocio del Espíritu Santo. No pretendemos aquí hacer regla alguna, ni atarle las manos para que no pueda llevar por otro camino a quien él quisiese. Ni presumimos tampoco de comprender todo lo que para este negocio se requiere, sino solamente dar algunos avisos a los que de nuevo comienzan y ponerlos en el camino, porque después de haber entrado en él, la experiencia del negocio y la asistencia del Espíritu Santo les serán los mejores maestros de esta doctrina. Y Rosa, siguiendo este consejo de Fray Luis de Granada, va a tener su propio camino y va a tener una relación muy estrecha con los animales y las plantas de su huerto. Sentía que ellos amaban y alababan a Dios. Esto se lo comentó a los dominicos y ellos le citaban a Santo Tomás, que dice en la Suma Teológica, comentando el Salmo 147, el que da al ganado su pasto y a los polluelos de los cuervos que lo invocan, dice Santo Tomás. Y dice así Santo Tomás en la Suma. Se dice que los polluelos de los cuervos invocan a Dios por el deseo natural que hace que todos los seres, a su modo, deseen alcanzar la bondad divina. Del mismo modo se afirma que los animales irracionales obedecen a Dios por el instinto natural con que son movidos. Y también ha hablado de este tema Fray Luis de Granada sobre la creación. En muchas y diversas ocasiones nos dice que la contemplación de la naturaleza nos mueve a amar a nuestro Creador.
Por eso escribió el primer tomo de la introducción al símbolo de la fe, en el que comentando el primer capítulo del Génesis, nos enseña a contemplar a Dios en los seres que él ha creado. Dice Fray Luis de Granada, pues es esto lo que con el favor divino pretendemos hacer en este libro. Mas ¿para qué afecto? Para que conociendo en las obras criadas aquellos 4 perfecciones divinas que dijimos, se mueva nuestro espíritu, el amor de tan grande bondad, el temor y obediencia de tan grande majestad, y a la esperanza de tan paternal cuidado y providencia. Probablemente algún dominico le prestó este libro a Santa Rosa para que conociese los diferentes animales, plantas y además elementos de la creación, y se animase a contemplar a Dios por medio de ellos, pensando que eso le haría feliz, como afirma Fray Luis. Dice Fray Luis de Granada, esta espiritual alegría se recibe cuando el hombre, mirando la hermosura de las criaturas, no para en ellas, sino sube en ellas al conocimiento de la hermosura, de la bondad, de la caridad de Dios, que tales y tantas cosas crió no solo para el uso, sino también para la recreación del hombre. Podemos imaginarnos a Santa Rosa sentada en la puerta de su ermita, en la intimidad de la noche. Entonces levanta la vista para contemplar el firmamento y abriendo su corazón lo llena de amor. Y esto sigue mucho el espiritual de Rosa en este sentido. Sigue a Tomás y a Fray Luis de Granada. Todo el mundo es un libro que parece hablarle siempre de Dios y una carta mensajera de su amado y un largo proceso y testimonio de amor. Estas son las noches de los amadores de Dios y este es el sueño que duerme, pues con el dulce y blando ruido de la noche sosegada, con la dulce música y armonía de las criaturas, arrullase dentro del alma, comienza a dormir aquel sueño, velador de quien dice yo duermo y vela mi corazón. Y Rosa tendrá una espiritualidad profundísima. Acordémonos que ella va a sanar con muchas hierbas, hará brebajes, hará mucho, trabajará con las plantas de su huerto, tendrá mucha convivencia, platicará con los mosquitos para que no lo piquen, con las hormigas, hará convenios. Hoy todo esto es más connatural, hoy sabemos que todo está relacionado con todo, pero una mística de esta época en Perú nos parece extraño este lenguaje, pues ella tiene toda una mística de la creación y una relación holística. Todo está relacionado con todo. Y ella supo vivir profundamente todo esto. Y supo llevar sus enfermedades. Y supo orar. Y supo contemplar. Hay tantísimo en sus cánticos. Ella cantaba mucho, tenía una espiritualidad no de puro sufrimiento y sangre que nos han hecho llegar de esa Rosa, de que se autoflagelaba terrible. No, ella era muy alegre, era un ser muy alegre, muy espiritual, una sensibilidad profunda. Muchas veces dicen los testimonios de los que vivieron con ella. Muchas veces prorrumpía en cánticos, unas veces en alabanzas, otras en súplicas, otras en lamentaciones, llamando a su esposo, llamando al ángel de su guarda. Era tanto lo que se metía en esto y se dejaba, que algunas veces estaba 2 o 3 horas con la guitarra en mano. Y una vez la bendita Rosa le dijo a este testigo que se puso en pie y estuvo más de 3 horas cantando. Y cantaba cosas como estas, dicen los testigos. Ay, Jesús de mi alma, cuán bien pareces entre flores y rosas y olivas verdes. Y esto las repetía varias veces en el canto y otras veces cantaba. Las 12 son dadas, mi Jesús no viene. ¿Quién será la dichosa que lo entretiene? Y otras cantaba, ángel de mi guarda, vuela y ven, dile a mi Dios que por qué se tarda. Otras veces con música rezaba por todas las personas que conocía, nombrándolas, pidiendo a Jesús que las hiciese una misma cosa consigo. Con grandes palabras y grande amor y regalo, cantaba con tan linda voz y consonancia que nos hacía dejar lo que hacíamos
por estar oyéndola y escuchándola. Todos estos son los testimonios del proceso de canonización, quienes la conocieron. Fray Juan de Lorenzo testimonio. Otras veces, mientras estaba trabajando con la costura, cantaba alabanzas divinas con gran regalo de espíritu, diciendo algunas letrillas muy devotas que ella misma componía, con las que levantaba su espíritu al Señor. Y este testigo le dijo a la bendita Rosa, cuando estaban hablando sobre el canto: Padre, quitarme a mí el cantar es quitarme el comer. Doña María Antonia fue testigo de una anécdota ocurrida en la casa de don Gonzalo de la Maza. Dijo esta testigo que un domingo de Adviento del año pasado, habiendo la avenida Rosa oír el sermón, entró en un pequeño cuarto, tomó una vihuela de 2 o 3 cuerdas, casi sola y encerrada, y con fervorosísimo amor, alababa a Dios nuestro Señor y cantaba cánticos e himnos en alabanza al Señor. Y esta testigo con otras personas la estuvo escuchando desde afuera. Y esta testigo, viendo el grande afecto con que cantaba, entró y la vio, como antes ya había dicho, cantando. Y así por esto, como por otras cosas que ella vio, tienen por muy cierto esta testigo que la bendita Rosa fue un alma muy generosa en el amor de Dios. Y habrá muchos testimonios, muchísimos. El proceso está lleno de testimonios. La oración de unión de recogimiento es fundamental. Consiste en recogerse interiormente y relacionarse amorosamente con Dios en lo más profundo del alma. El doctor Castillo nos narra un proceso de Rosa de Lima, dice. Desde la edad de 5 años, poco más o menos se fue ejercitando en la oración mental. Y esta fue perseverando de noche y día cuando podía estar desocupada, y lo hacía con mucho gusto, con mucho fervor y amor de Dios. Siguió perseverando en dicha oración hasta que tuvo la edad de 13 años, y desde entonces comenzó Dios nuestro Señor a hacerle muy señaladas mercedes sobrenaturales, de modo que la puso Dios nuestro Señor ya no en la oración mental, sino en la oración de unión. Y esto fue así, gracias a haberle tenido Dios en dicha oración desde los 13 años hasta que este testigo empezó a hablar con ella y hasta que murió, que fueron en total 17 o 18 años, poco más o menos. Y así mismo Dios le comunicaba muchas revelaciones, por lo que ella necesitaba que alguna persona entendida se las explicase, porque se hallaba falta de términos con los que entender su significado. De ahí que la bendita Rosa comenzó a decir que desde la dicha edad de 13 años, cada vez que se ponía en oración, le recogía a Dios las potencias del alma, esto es el entendimiento, la memoria, la voluntad, uniéndolas consigo de tal manera que todo su entendimiento estaba en ocupado a abrazar a Dios. Su voluntad toda ella la tenía ocupada en amar a su Creador. De modo que el entender y el amar a su Dios le parecían a ella ya ser una misma cosa. Y en el entender y en el amor, con una mirada penetrante, reconocía estar unida a Dios, sin operar el entendimiento más de aquello que Dios le daba. Y la bendita Rosa reconocía también que Dios de este conocimiento, sin operación de los sentidos del cuerpo, y sin una conversación mental en imágenes, sino por una señal interior creada por Dios, obrando Él íntimamente en ella, comunicando a su alma su divina iluminación con rayos e ilustraciones de gloria. Y fue como creciendo en edad, dice el testimonio de don Gonzalo de la Maza en la casa de ese doctor, vivió y falleció. Fue como creciendo en edad y hablando con confesores sobre su principio y modo de vida, fue entrando más en la oración, de manera que ella recordaba que antes, cuando tenía 13 años, se entregaba tanto a nuestro Señor en la oración y tan mejorada se hallaba, que ahora ella lloraba el estado presente con tanta certeza y sentimiento por hallarse muy perdida. Y en el tiempo que este testigo tiene dicho que habló con ella, y así en su casa, cuando ella estaba en casa de sus padres,
vio por experiencia que toda la vida de la bendita Rosa era una continua oración. Pero Rosa también, como todo místico, tiene crisis espirituales. No solo da alegría, ya Teresa de Ávila va a trabajar mucho esto de las crisis. Con el doctor Castillo habló detenidamente de las terribles crisis que comenzó a tener a los 16 años. De modo íntimamente, Santa Rosa pasaba por momentos en los que no sentía la presencia de Dios en su corazón ni en ningún sitio. No percibía aquellas señales que él enviaba a su corazón. Por eso le parecía que Dios se había ido de su vida y lo único que podía era hacerle recordarla, dice el doctor Castillo en su testimonio. Primeramente, cuando más introducida estaba su alma en dicha unión, se apartaba Dios de ella, no solo en lo sobrenatural, sino también en lo natural, de tal manera que no conocía ni amaba a su Dios por actos sobrenaturales ni naturales, y su alma estaba puesta en desierto sin conocer señal alguna. Y se acordaba, como por un resquicio, por una noticia muy delicada, que había conocido a Dios y sus señales. Y para más tormento suyo, Rosa de Santa María era consciente de que ya no conocía a Dios ni a sus señales, por lo que era tanta su aflicción y angustia y tristeza de verse a oscuras en aquella soledad que de ninguna manera se podía explicar. Y cómo se acordaba que había conocido a Dios y sus señales y ya no hallaba a Dios para conocerle y amarle, aumentaba en ella mucho su aflicción. Y si supiera que aquello habría de tener fin, eso le habría dado algún consuelo. Pero cuando ignoraba cuándo llegaría el fin y por el contrario, le parecía que iba a sufrir aquello en eternum, sentía que estaba desamparada de Dios, aumentaba más su aflicción y como deseaba en gran medida conocer a Dios para amarle, pero no le hallaba, era de más aumento de más angustias. Visto que para sí no tenía remedio, apetecía el morir y acabar. Pero por otra parte, veía una noticia muy admirable que Dios le comunicaba, que era imposible morir y acabar, porque reconocía por esta misma noticia que Él es inmortal e incorruptible, y así aumentaba en ella la aflicción, viéndose por todas partes ya sin salida. Decía la bienaventurada que apetecía dar muchas voces y gritos para ver si así hallaba algún consuelo, pero como no conocía ya ni a Dios ni a sus señales, no hallaba con quién quejarse, aunque quisiera dar gritos y bramidos, no tenía fuerza, ni hallaba quien le ayudase para ello. Para mucho desconsuelo suyo, decía la bienaventurada, que parecía que no había doctor en el mundo que la sanase, por mucho que ella supiese dar a entender y expresar las gravísimas penas que padecía en aquellas tinieblas y oscuridades, y que tampoco había cosas creadas en el mundo con las que comparar semejante tristeza y aflicción, porque comparadas al fuego elemental, cuando éste quema a una persona, es muy poco sufrimiento en comparación porque no tiene que ver el uno con el otro. También tuvo crisis vocacionales, dudaba si Dios le había llamado al estilo de vida. Otra laica dominica nos cuenta una anécdota. Digo que esta testigo vio a la bendita Rosa muy asidua a la capilla de Nuestra Señora del Rosario y se mostraba muy devota del Rosario, mirándola con gran afecto. Y tiene testigo muy, por cierto, que le hacía a Nuestra Señora singulares favores y mercedes. Y señaladamente sabe tras testigo que en el año de 1616, el día de San Sebastián, la bendita Rosa tuvo una gran tentación de dejar el hábito que tenía puesto de la Orden de Santo Domingo. Y estando en la capilla de Nuestra Señora del Rosario, haciendo oración a la Santísima Imagen, metida dentro del confesionario, esta testigo la vio arrobada y elevada, y para asegurarse mejor, se sentó junto a la bendita y vio que ella no sentía, que estaba con su cuerpo como inmóvil y se le mudaban los colores del rostro, porque primero se le puso pálido,
Después pasó un gran rato, se le volvió a un color encendido. Después se le puso el rostro muy resplandeciente, como con rayos del sol, y esta testigo se admiró de ello y dio gracias a nuestro Señor por verla de aquella manera. Y vuelta en sí del éxtasis, la bendita vio a esta testigo junto a ella, le dijo mirándola, bendito sea nuestro Señor, que a ti y a mí nos juntó, hermana de mi corazón. Y después se supo esta testigo, porque algunos padres del convento de Santo Domingo, que aquel día se que le quitó la tentación. Y sobra el testimonio, sobran muchísimos. Todo el proceso de canonización son nuestros testimonios que nos hacen entender que esta imagen que nos ha pasado solo de la penitente no es la imagen real de Rosa de Lima. Rosa de Lima es una mujer que entregó al amor, a sanar a los demás, a platicar con las plantas y los animales, a entender esta vida mística. Es una gran mística Rosa de Lima que tenemos que recuperar para nuestro tiempo, para empezar en este camino cósmico, en este camino de relacionar de todo con el todo. Es una mística que pudo encontrar la relación de todo con todo, como hoy la mística contemporánea habla. Y esto lo vemos por todo su trabajo, hay muchísimo en las obras, hay muchísimo que uno encuentra, yo no les quiero cansar. Los testigos del proceso de canonización afirman que quería mucho a los animales y a las plantas. Estos le ayudaban a contemplar a Dios. El padre jesuita Diego Martínez sobre la relación con Santa Rosa y los mosquitos dice lo siguiente. La bendita Rosa dijo a este testigo que en tiempo de calor había en su celdita muchísima muchedumbre de mosquitos y entrando en ella le decía, hermanos mosquitos, alabemos todos a Dios. Y así no lo ofendían ni le inquietaban. Era normal que hubiera muchos mosquitos, pues la huerta estaba pegado al río Rimac. La hermana Catalina de Santa María nos narra esta anécdota sobre los mosquitos, otra testigo. Y en la chocita estaba la bendita Rosa de ordinario encerrada todo el día hasta muy grande hora de la noche. Y ahí tenía su oración y contemplación. Y sabe, la bendita Rosa tuvo de hecho un acuerdo con los mosquitos, de los que había mucho en la huerta, porque habiendo entrado esta testigo en la celda, donde estaba la bendita Virgen, un mosquito vino para picar a esta testigo, y viéndola que estaba lleno de sangre, esta testigo lo mató. Y la bendita Rosa le dijo, hermana mía, ¿por qué me mata mis mosquitos? Y esta testigo le respondió porque estaba lleno de sangre. Y la santa le dijo, es bueno que sustentemos un mosquito con un poquito de sangre, si nuestro Señor nos sustenta con su misericordia. Otro día no me los mate, hermana mía, que tengo hecho un acuerdo con ellos y así no me pican. Y desde entonces tampoco le picaban a este testigo, ni ella los mataba, ni les hacía daño. A don Gonzalo de la Maza, quien Santa Rosa llamaba padre, por la vera haberla acogido en su casa, le dijo esto: Padre mío, yo tengo hecha una amistad con los mosquitos desde que vine a esta celdita, y por eso no solo me pican, sino que más bien me son motivo muy grande para alabar a nuestro Señor, porque por la noche se recogen aquí dentro y una gran multitud de ellos se pegan por las paredes, y cuando por las mañanas vengo y abro la puerta y se levantan, los animo a alabar a nuestro Señor. Y verdaderamente, Padre mío, me parece sentir que los mosquitos hacen con concierto su zumbido y su susurro, no solo lo que yo ahora, sino todo el día. Y más, Padre mío, cuando por las mañanas abro la puerta del huerto para que éste alabe a nuestro Señor, les digo a los árboles y a las plantas y a las flores que alaben y den gracias. Y cierto, Padre mío, que me parece sentir que así lo hacen y que humillan sus ramas y sus hojas y se menean con un sonido concertado y muy suave. Mire, Padre mío, si no es esto razón de que todos amemos y alabemos a este gran Dios y Señor que tantas misericordias nos hace. Este gran amor a la naturaleza y esta gran compasión por los necesitados. Esta es la mística profunda Rosa de Lima. Amor a la naturaleza y compasión por los necesitados. La pregunta número 19 del proceso de
canonización era la siguiente: si saben que fue mujer de gran caridad para con los prójimos, compadeciéndose de sus necesidades espirituales y corporales, y ser enfermos con gran amor y diligencia, así siempre oración por el estado de la iglesia. Digan lo que saben del caso. Todos los testigos, de un modo o de otro, corroboraron lo que se formuló en la pregunta. Destaca la respuesta que dio Fray Pedro de Loisa, pues la hizo de la forma muy detallada. A la pregunta 19 dijo que lo sabe porque siempre halló en la bendita Rosa de Santa María una caridad muy grande para con los pobres, a las cuales servía con sumo cuidado. Ella acostumbraba a traer a su casa personas a las que no solo servía, acompañaba o ayudaba, sino que también las cargaba, las tomaba en brazos, aunque esto le resultase perjudicial por estar ella debilitada y enferma por las penitencias que hacía, llegando la santa a echar sangre por la boca. Y en particular, notó este testigo que esta caridad no solo ejercitaba con gente blanca y de estima, sino con los pobres negros, con nada podían recompensar su ayuda. Y todo esto lo hacía tan de veras que fue necesario que su madre le enviara fuera de su casa, a la del contador Gonzalo de la Maza, para que la santa gloriosa no enfermase con otro mal, pues su madre tenía por imposible que ella se pudiese contener, dejando de servir a los pobres, ya que muy al contrario, ella procuraba acudir con todo lo que podía y permitía su gran pobreza, y su madre no veía que ella se angustiase ni se afligiese por todo esto. También sabe este testigo, que la bendita Rosa de Santa María tuvo grande y fervorosa caridad respecto de las necesidades espirituales, pues para evitar que algunas personas ofendiesen a Dios, ella hubiera dado 1000 vidas si las tuviera. Y así era muy franca en dar el fruto espiritual de sus penitencias y ayunos, como le sucedió con cierto religioso de su orden, que estando moribundo, él envió a decir mediante este testigo que siendo ella tan confiada en la misericordia de Dios, ofreciese por él a nuestro Señor todos cuantos obras hubiese hecho en toda su vida, si es que yo hubiera hecho algunas que hubiesen sido agradables a su majestad, y que él después de muerto, si nuestro Señor le daba permiso, vendría a verla. Y este acuerdo lo hizo también el dicho padre con este testigo. Y dicho padre murió santamente y con gran muestra de su salvación. Y esto, según se puede entender, fue gracias al ofrecimiento que él hizo a la bendita Rosa. Y como este testigo andaba temoroso con aquel acuerdo hecho con el difunto padre, fue a visitar a Rosa y ésta riéndose le dijo: Padre, como veo que tiene miedo, no lo tenga, porque el difunto no tiene ya necesidad de venir acá. De ello dedujo el testigo que Dios se había recibido en satisfacción al difunto las obras de la gloriosa santa, por lo que ya no tenía necesidad de nuevas obras aplicadas por su alma, que era el objetivo del acuerdo que el difunto había hecho con este testigo. Y sobra en testimonio, no les quiero cansar del testimonio, sino esta maravilla de estas dos partes de la mística de Rosa: la relación y el amor a la naturaleza y el amor al prójimo. Este es el centro, más que la rosa penitente, los ayunos y las flagelaciones, la rosa mística que se abrió a todo esto. Abro un momento para comentarios y preguntas. ¿En qué algún comentario, alguna pregunta? ¿Qué les llama la atención de esta, la primer santa de América? Qué importante es rescatar esto de su mística y de la relación que tenía con plantas y animales. Es algo que yo no sabía porque, pues sí, los datos originales son de Rosa Penitente. Sí, por eso es importante como que situarla actualmente. ¿Qué nos tiene que decir Rosa de Lima? Pues el elemento fundamental de la espiritualidad de Rosa es el amor.
un amor que recibe de Dios y que te transmite a las personas, a la naturaleza. Es amando a las personas y a la naturaleza como Rosa ama a su creador. Y eso es algo tan bueno que ella procuró que todos los practicasen y lo disfrutasen interiormente. Y ella lo predicó esto, el amor a Dios y el amor a la naturaleza, el amor a las personas. Y la alegría de la vida no era esta santa llorona y toda triste, sino siempre cantando y tocaba la guitarra y tocaba los instrumentos. Hay muchos testimonios de ello. ¿Qué más les llama la atención? Les comparto una oración muy bella de Rosa de Lima. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y Redentor mío, a mí me pesa haberte ofendido por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas. Dios mío y verdadero esposo de mi alma, alegría de mi corazón. Yo os quiero amar, benignísimo Jesús, con aquel perfectísimo amor, eficacísimo amor, verdaderísimo amor, inefabilísimo amor, intensísimo amor, incomparable amor, incomprensible amor, incontrastable amor, invencible amor, con el que todos los cortesanos del cielo os aman. Y más os quisiera amar, Dios de mi corazón y de mi vida, quisiera amaros, regalo mío, tanto como os amó la Santísima Madre, vuestra Señora mía, Virgen purísima. Y más os quisiera amar, salud y alegría mía y de mi alma. Quisiera amaros tanto, Dios mío, como vos me amáis a mí. Y al amaros yo, abracedme yo, desahogadme yo, consumadme yo en el fuego de vuestro divino amor, beneficísimo Jesús. Amén. Y este es el estilo de oración de Rosa de Lima. Hay muchísimas cartas, hay muchas oraciones. Lástima que se perdió su autobiografía por la Inquisición. Hubiera sido una gran maravilla el que se hubiera conservado y todo, Sí. para transmitir toda su mística y todo, ¿no? Pero sin duda, creo que es ejemplo para los laicos y todo, siendo una laica. Sí, porque todo el mundo cree que fue monja, pero fue laica dominica. La importancia de la vida mística en los laicos, no solo para los monjes y las monjas, sino todo cristiano está llamado a este regalo de Dios, la mística. Y es un buen ejemplo de mística laical, Rosa de Lima, de servicio, de caridad, de amor. Porque siempre relacionamos la mística con los curas, con los obispos. Y tanto Catalina como ella, pues las dos fueron laicas dominicas. Y hoy vemos, pues que están dentro de una gran escuela de la espiritualidad dominicana, las monjas alemanas y los dominicos alemanes que fueron grandes místicos. Esta gran corriente de la mística renana, pues es heredera en el virreinato de Perú, Rosa de Lima. Es heredera de esta gran escuela dominicana de mística, donde vino a resurgir una mística en Perú en la época virreinal, heredera de toda la mística alemana, porque va en esa corriente Rosa de Lima. Importantísimo. Pues como dominicos, dominicas, laicos, alabamos y nos glorificamos con nuestra hermana Rosa de Lima y su gran ejemplo de mística y de espiritualidad. Es un gran ejemplo a seguir y conocer su obra. Yo les invito a conocer su obra, a conocer más. Esto fue como una pequeña introducción para animarles a conocer más de Rosa, porque esta imagen de la piadosa y penitente hoy más bien nos causa lejanía. Es decir, no es muy atractivo una santa que se la volvió flagelándose, llena de sangre y de puro dolor.
sino esta santa que canta, que baila, que habla con las plantas, lo de los mosquitos, es maravillosa esa relación. Porque es de la mística más nuestra, el mundo contemporáneo se va moviendo más por ahí. Pues si no hay más, por aquí le dejamos hoy. Y la próxima semana vamos a empezar con otra gran mística, Teresa de Ávila, Teresa de Jesús. En un principio son 4 sesiones, ya después veremos. Es que es mucha riqueza. Como de ella sí tenemos muchas obras, hay mucho que trabajar en Teresa y aprender muchísimo. Pues buena semana, nos vemos la próxima semana. Muchas Muchas gracias, hasta gracias, luego. Fran.